Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Vidas que Educan. Como notan, hoy un poco afónico, pero de ninguna manera me quería perder la oportunidad de realizar una entrevista, porque yo sé que Vidas que Educan es un escenario de inspiración. Las conversaciones traen a nuestra mente recuerdos de la forma en que Dios también nos ha guiado a nosotros, ha guiado a nuestra familia, ha guiado a nuestros amigos. Y de eso se trata, de compartir, de testificar, porque somos una gran familia en camino a nuestra patria celestial. Hoy tengo una entrevista muy especial, porque se trata de un pastor que está trabajando de una forma muy interesante con los jóvenes. Me refiero al pastor Enoc Tello. Y hoy vamos a conocer un poco más de su vida de servicio. Gracias, queridos amigos, por permanecer con nosotros para esta conversación, que estoy seguro que será una inspiración con el pastor Enoc Tello. Muchas gracias, Enoc, por aceptar conversar con nosotros en este programa Vidas que Educan. Muchas gracias, profe, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Dime, Enoc, ¿de dónde eres? Nací en la Ciudad de México. Soy originario del Distrito Federal. ¿Tus padres? Mis padres, Armando Tello Gallegos y Raquel Jiménez. ¿Y de dónde son Hernández. ellos? Mi padre es del estado de Michoacán y mi madre del estado de Puebla. ¿Y se conocieron allí? Se encontraron en el Distrito Federal y bueno, de esa unión, un servidor es el primogénito y tengo una hermana menor, solamente somos dos, que también sirve al Señor, es esposa de un pastor en Veracruz. De veras. Y cuando tu papá y tu mamá se encontraron en la Ciudad de México, ¿se encontraron ellos dos habiéndose encontrado primero con Cristo? Sí, ya ambos eran adventistas por sus diferentes líneas familiares. Ellos ya conocían el mensaje adventista. Ya conocían el mensaje profético de la segunda venida de Cristo. Y unieron sus vidas en esa esperanza, ¿no? Así es. Pero dime, ¿dónde fue tu educación? ¿Tu educación primaria, tu educación básica, cómo fue? La educación básica, mis padres siempre han creído en la educación adventista y los primeros años de la primaria fueron en colegios o en escuelitas, como se les llamaba, de iglesia. ¿De veras? Los primeros 3 años no había cerca de casa, pero se hacían los esfuerzos por ir a, insisto, así llamadas escuelitas. Posteriormente, ciertas circunstancias impidieron que se continuara con ese proyecto y tuve que ingresar a una escuela del gobierno. Y dime, ¿esas escuelitas o esa escuelita, dónde estaba o a cuál te refieres? El primer año lo hice en la iglesia de la Floresta, en la escuela que estaba en la iglesia de la Floresta, y el segundo y tercero lo hice en una escuelita en la iglesia de San Lorenzo. Fíjate que en 1973, cuando yo llegué para trabajar como pastor en la Ciudad de México, llegué a una colonia, la colonia Pantitlán. Allí a esa iglesia asistía la familia Tello, o sea, tus padres, tus tíos. Y allí en esa iglesia teníamos como tú dices, una escuelita, pero era una escuela que estaba en la iglesia. Así es. Y donde pues los niños no eran muchos, eran educados, ¿no? En el marco de que creemos en Dios como creador y sustentador, ¿no? Así que esa fue tu educación básica. ¿Y tu educación de preparatoria? La secundaria igual la hice en escuela de gobierno y ahí de alguna manera una plática que tuvo mi tío con mis padres, mi tío era maestro en el colegio Ignacio Manuel Altamirano en la Ciudad de México, el CEIMA. ¿Te refieres a tu tío Lorenzo? A mi tío Lorenzo Tello. Habló con mis papás diciendo que era una etapa difícil y que entrar en una escuela de gobierno... ¿Y tú lo estabas sintiendo difícil o nomás era cuento de tu papá? No, yo me resistía. Yo tengo que ser honesto, yo me resistía de tal manera que al final la única opción que había para estudiar
Era el Seima. Sí, No sí, había más. pero era una opción porque tu papá sí te lo No, planteó. nosotros pensamos en estudiar o hicimos el intento de ir a las escuelas públicas a hacer el examen. Y ya desde entonces había de repente problemitas con el sábado. Se nos fueron pasando las fechas, Y ya no pudiste Así es entrar que en cuando ninguna se otra. acercaba el inicio del curso escolar. Pero no tú había más dijiste opción. que tu papá pensaba que era una etapa difícil. ¿Y era difícil para ti? No, O sea, para ¿en mí qué no. consistía lo difícil? Bueno, que el colegio estaba más de 2 horas de camino en el Distrito Federal. De casa al colegio eran más de 2 horas. Pero me refiero a tu etapa de adolescente Empezaba ya a ser un poquito difícil. inquieto. ¿Qué significa difícil? Porque tú estás ahora atendiendo a jóvenes. Sí. ¿Qué significa que sea difícil? ¿Un joven la ve difícil realmente o son los papás los que vemos que los hijos se están acercando a una situación difícil? El problema que yo he encontrado, y creo que fue lo que me sucedió, es que tendemos a querer ser igual a los demás. O sea, que queremos imitar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de clases, especialmente que no tienen la esperanza en Cristo Jesús. Ajá. Cuando uno estudia en escuelas de gobierno o en escuelas donde el principio no es Dios, de alguna o de otra manera siempre va a estar esa tendencia a querer ser igual a ellos. Claro. ¿Sí? Y creo que ese es uno de los desafíos que tienen los jóvenes hoy todavía. La tentación de ser igual. Pero para ti, eso no representaba una dificultad, sino que a lo mejor tú mismo estabas queriendo ir por ese camino. Quien se dio cuenta de que estabas yendo por un camino equivocado es tu papá. Son esos padres. Tú no te fijabas que uno lo ve natural. Normal. Sí. Entonces, la única opción era ir hasta el colegio Ignacio Manuel Altamirano, que es una institución adventista ahí en el Distrito Federal. ¿Y cuántas horas eran? 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas, estamos hablando de 4 horas en el día. Así es. 4 horas de puro viaje. Sí. ¿Y la otra cuánto te quedaba? No, es que hasta secundaria, no, pero hasta secundaria. Okay. Estaba más o menos en el mismo camino. Era como 1 hora y media. O sea que ya estabas acostumbrado a ir. Bueno, pues mira, es muy interesante la forma en que al cambiar de escenario los jóvenes comienzan a ver una nueva faceta de la vida. Ahorita vamos a seguir conversando contigo. No se vayan, queridos amigos, para conocer cuál es el desenlace en la educación de Enoc Tello. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Gracias por permanecer con nosotros. Queremos saber ahora, Enoc, al cambiar de escenario, ¿influyó en cambiar un poco la perspectiva de tu vida? Un poco, bueno, radicalmente, al paso de los años. Sí. De entrada uno busca siempre hacer nuevos amigos, era una escuela nueva. Claro. Ciertamente había una gran mayoría que giraban alrededor de tu fe. Así es, y eso es un apoyo muy grande. Claro. Pero también hay jóvenes que no comparten nuestra fe. Así es que de repente ahí uno se acomoda un poquito más, y sobre todo cuando empiezas a ser señalado, ¿no? Sí, porque te conocen por X, por Y. Pero puede ocurrir también, ¿no?, que aún un joven en esa etapa juvenil, alguien que comparta tu fe, también tiene problemas, porque en el mundo en que vivimos, pues los jóvenes tienen muchas tentaciones, ¿no? Sí. Fíjate que aquí en Nuevo León, la tercera parte de la muerte de los jóvenes ocurren por problemas de alcoholismo. Realmente la etapa juvenil es una etapa difícil, aunque los jóvenes no se dan cuenta de la dificultad, pero qué bueno que tenemos a los padres o a los maestros que nos ayudan y nos encausan, ¿no?
En ese sentido, ¿tú piensas que sí fuiste encausado? Sí, definitivamente. Y sobre todo un aspecto vital del trabajo de la iglesia, Sí. que son los clubes. Oh, claro, qué Okay. importante es los Es clubes en las vital. iglesias, ¿no? Es vital. Usted menciona acertadamente, y en mi tiempo no fue la excepción, esos compañeros no adventistas y algunos adventistas con esa tendencia a querer probar, ¿verdad?, estos todo, elementos, droga, alcohol. En algún tiempo, algún compañero por ahí fuera de la escuela, pero él movía un poco de droga. Sí, eso es muy peligroso, Sí. ¿no? ¿Cuántos jóvenes se desbarrancan, vamos a decir así, ¿no? Por esos caminos. Y entonces terminaste la preparatoria ahí. Sí. ¿Y cómo decidiste estudiar para ser pastor, para ser predicador de esta fe? Para mí fue muy difícil la decisión, pastor, porque yo me resistí. Yo me resistí mucho al ser pastor. Tú sentías esa inquietud, pero querías apagarla. No, en mi corazón de pequeño nunca estuvo la inquietud de ser pastor. En mi corazón siempre estuvo el deseo de ser biólogo marino. ¿De veras? Todo el tiempo, y hasta el día de hoy ¿Te yo gusta? veo programas y me encanta el mar. Muy bien. Me encanta esa parte. Pero sin duda usted mencionó algo muy importante al inicio de nuestra entrevista. Dios te va dirigiendo. Sí, definitivamente. Y si me llevó a ese colegio fue porque tenía un plan para mí. Estando en el colegio, el capellán del colegio, el pastor Gustavo Ortiz Collí. Sí, claro, lo conozco muy bien. Claro. Fue alumno mío desde primaria. Bueno, yo tengo hoy el privilegio, y es algo que me encanta, hoy comparto aula con él en el doctorado. Ah, sí, mira. Entonces, es extraordinario. Ajá. Y él fue una persona que vio algo en mí diferente. Él siempre me decía, es que tú puedes ser un pastor. Yo le decía, profe, pero es que, mire, yo soy muy inquieto, yo no me estoy ando para arriba y para abajo. Pero él siempre me decía, es que yo veo algo en ti, yo creo que tú puedes ser un pastor. Y yo me resistía a esa idea. Me recuerdo que fue ese año, cerca de terminar la preparatoria, llegó el pastor Alejandro Bullón por primera vez a México. Y como guías mayores nos tocó hacer las vallas y todo lo que participar en el evento. Y en ese evento, a nivel Asociación Central en aquellos años, me encontró el pastor Collí, me saludó y nuevamente me hizo la afirmación. Es que recordó. Tú puedes ser un pastor. Mira nada más. Y de ahí otros 2 pastores que habían sido pastores en el distrito se encontraron y curiosamente hicieron la misma afirmación. Mira nada Y entonces el pastor Collí dijo, miren, yo le mencioné, él también lo mencionó, y entonces uno ya dijo, mira, ya somos 3, sin ponernos de acuerdo, tú tienes que valorar de que esto ya no es una casualidad. Así es que me quedé con esa inquietud en el corazón, y recuerdo que le dije en oración al Señor, o sea, si tú quieres que yo sea pastor, yo no quiero, pero si tú quieres, tú vas a tener que abrir las puertas de Montemorelos, porque no había más, ¿sí? Así es que yo recuerdo que hice una oración profunda, sincera, a unos 17 años más o menos. Mira, fíjate qué bendición. Y le dije eso al Señor. Recuerdo que esa oración la hice un domingo por la noche. Y llegando muy temprano al colegio, tuve la dicha de llevarme bien con la mayoría de los maestros, y en especial con el de educación física. Así es que yo tenía llaves del locker donde él tenía los balones y todo. 7:30 de la mañana ya tenía yo el balón en la mano. Y recuerdo que ese día, ese lunes, el pastor Collí, en lugar de entrar al devocional con los maestros, salió al patio del colegio y me gritó, Tello, te espero en mi oficina. ¿Tanto así? Sí. Yo dije, bueno. Mis compañeros, obviamente, que ya me conocían, lo primero que me preguntaron fue, ¿y ahora qué hiciste? No, pues que yo me acuerdo, no hice nada. Imagínate que te llame el capellán tan temprano. Sí. Lo curioso es que no entró, o sea, inmediatamente me llamó. Me llevó a su oficina y me dijo, no, tengo algo para ti. Hemos conseguido una beca en la Universidad de Montemorelos para que te vayas a estudiar teología. De veras. Así. Entonces, la oración yo se la había hecho el domingo. Y el lunes por la mañana yo encuentro esa respuesta. Fíjate nada más.
recuerdo que lloré porque yo no quería. Pues sí, es algo conmovedor, ¿no? Enfrentarse así a un llamado, ¿no? Todavía lo recuerdas y todavía, me todavía pega. te conmueve, ¿no? Sí. Sí, es que así son las cosas con Dios, ¿no? Dios nos hace saber para que tengamos total certidumbre cuando Él nos llama y uno se queda pasmado frente a eso, ¿no? Sí, entonces, debo decir que a partir de ese momento Dios dirigió mi vida. La beca finalmente no se realizó, no se concretó, pero para mí fue el detonante de aceptar que había un llamado. Sí. Insisto, con todos mis defectos y con el hecho de que yo no aceptaba ser pastor. Claro. Dije, ok, yo lo pedí, tú me respondiste, yo voy a ir. Ahora fíjate que esa es la decisión número 2 de las 3 decisiones más importantes en la vida, una vez que toma uno una decisión por Cristo, por la fe y por la esperanza. La segunda decisión es, bueno, ¿qué voy a hacer en la vida, no? ¿Cuál es la misión de mi vida? Sí. Y así viniste a Montemorelos y estudiaste teología y luego estudiaste una maestría, maestría en... teología pastoral. Y entonces ahí está la tercera decisión de la vida. ¿Con quién? ¿Quién me va a acompañar? ¿Cuál va a ser mi compañera en este servicio a Dios? ¿No? Porque lo importante no es que se casaron y fueron felices, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero se casaron y fueron útiles. Así es. ¿Aquí conociste a tu esposa? Aquí conocí a mi esposa. ¿Qué estudiaba? Gabriela León, que es el nombre de mi esposa. Estudiaba ingeniería en sistemas computacionales. ¿Y tú ya estabas en la maestría? Yo estaba estudiando ya la maestría. ¿Y se conocieron en la vida escolar? Sí, la vida estudiantil es extraordinaria, es maravillosa. Sí. Me recuerdo que bien fue un sábado de noche en un juego de básquetbol. Tanto, qué barbaridad. Vamos a regresar en unos momentos para conocer cómo fue que se conoció Enoc con Gabriela para dedicarse a Dios en su matrimonio. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Cada decisión que tomamos en la vida es un ladrillo en la construcción del carácter. Pero hay 3 decisiones, la columna vertebral de nuestra vida. Nuestra decisión por Cristo, la vocación de nuestra vida, el llamado que Dios nos hace. Y número 3, el compañero, la compañera de la vida. En este caso, Enoc, tu compañera, Gabriela. ¿Cuántos niños tienen ahora? Gracias a Dios tengo 2 niños, Derek de 10 años y Dafne que tiene 7. Muy bien, y se casaron y se fueron a trabajar como pastores. ¿A dónde? Cuando ya nos casamos, yo estaba laborando en la Asociación Veracruzana del Sur y estaba dirigiendo el distrito de La Esperanza. ¿En dónde? En Veracruz, en el sur de Veracruz. ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? En la ribera del río Coatzacoalcos. No, sí, se llama La Esperanza. Se llama el lugar. Sobre la ribera del río Coatzacoalcos. ¿Tenía que ir en lancha o llegabas en lancha? En lancha. Me tocó un poquito todavía en lancha. Sí. Ya ahí después se construyó un puente muy grande ahí. Sí, claro. Y ya el asunto de los autos fue un poquito ya pueden más. llegar. ¿Y después a dónde fueron? Después estuvimos en Chinameca. Tuve la oportunidad también de ser capellán. Ajá. ¿Y después? Por 3 meses fui a Catemaco y posteriormente, después de 8 años, llegamos a Quintana Roo, a la misión Quintana Roo. ¿Y actualmente qué hacen? Y actualmente estoy en la misión sur de Quintana Roo y Dios nos ¿Con ha sede dado, en Chetumal? Con sede en Chetumal, y Dios nos ha dado la responsabilidad de dirigir el departamento de jóvenes. Fíjate qué responsabilidad tienes ahora, Enoc. La deuda hacia tus padres la tienes que pagar encauzando a tus hijos. Ya ves cómo te encauzaron tus papás y hicieron sacrificios para eso. Y la deuda que tienes con el pastor Gustavo Ortiz Collí, tu capellán que te encauzó,
ahora la tienes con los jóvenes de toda esa sección del sur de Quintana Roo, ¿no? Con sede en Chetumal. ¿Y tienen muchas reuniones de jóvenes? ¿Tienes oportunidad de compartir y encauzarlos? Sí, gracias a Dios. ¿En qué tipo de eventos? Actualmente nosotros cambiamos un poquito el programa de federaciones. Ajá. Nosotros hemos desarrollado un programa que se llama JOAMI, Jóvenes Adventistas en Misión. Este programa ha cambiado el enfoque. Sí, claro. La Federación de Jóvenes, normalmente la tendencia era tener un orador que pudiera inspirar, una música especial que pudiera tener durante un fin de semana. Y escenarios para el intercambio social. Exacto. Sin embargo, nosotros consideramos que ese tiempo ya terminó. Pero ¿sabes una cosa? El movimiento juvenil en la iglesia adventista nació con propósitos misioneros. A eso vamos. Oh, muy bien, entonces. Eso es lo que se retoma. Sí. Por eso digo que ya se invirtió. Claro. Por eso mencionaba que ya ese tiempo de llegar y sentarse y escuchar. Ya no. Ya no. ¿Qué hacen? Entonces, lo que nosotros hacemos es un programa hasta que puede llevar 4 días. De jueves ¿sí? de tarde hasta domingo, según las necesidades, qué donde llevamos a los jóvenes a trabajar, llevamos a los jóvenes a testificar, a compartir, donde ellos son el mensaje, claro, donde ellos predican, donde ellos cantan para testificar. Ya no se sientan a escuchar un mensaje, ahora tú llevas el mensaje. Tú llevas el mensaje. Como dijo un gran comunicador, el mensaje es el medio. En este caso, ellos son... Sí. Ellos son, el medio se convirtió en el mensaje mismo, porque un joven que es capaz de pararse frente a otro grupo a testificar, pues es ya nomás de verlo. ¿Cuántos padres podrían decir, oye, cómo quisiera que este muchacho fuera mi hijo? Sí, ¿no? Y nos ha ayudado mucho porque hemos retomado algo que es fundamental, y es el servicio. Y dime, ¿en qué ciudades lo han hecho? Hicimos, la primera que hicimos en la Misión Sur fue en la comunidad de Limones. Tuvimos 1000 jóvenes testificando. Sí. Y de tocar puertas, de limpiar casas de personas de la tercera edad, llevar despensas, orar con ellos, tener un pequeño culto con ellos, con esas personas, brigada médica, atención a niños en el parque principal. Claro. Los mismos muchachos son los que preparan el teatro guiñol, los juegos, los cantos. Todo con propósitos de instrucción. Así es. Pero más allá del servicio comunitario, ya veo que ustedes comparten una fe. Sí. Porque ya sabemos que por más cosas que hagamos en la comunidad y la arreglemos, ya sabemos que la solución total a los problemas del mundo es que Cristo venga. Sí. Normalmente se hace previo a una campaña de evangelismo en el lugar. Excelente. Entonces se lleva a manera de testificación, en cada hogar se deja un DVD, normalmente de sermones del pastor Alejandro Bullón. Muy bien. Donde en cada hogar se deja ese DVD. Qué bien. Cuando se lleva la invitación, se lleva también el DVD. Qué bonito trabajo están haciendo los jóvenes, Enoch. Sí. Ahora dime, ¿en qué sentido sientes que la educación recibida en una escuela adventista como el Colegio Altamirano en la Ciudad de México y la Universidad de Montemorelos te ayudaron a orientar tu vida de servicio y la de tu esposa? Precisamente, pastor, ese es lo que uno aprende aquí. Ya es ver por alguien más. Dejar de ver por mí. Claro. ¿Qué puedo hacer por los demás? Claro. En el servicio pensamos que tal vez solo el servicio comunitario es suficiente. Ajá. Pero el servicio va más allá de simplemente suplir una necesidad física. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, que hay que suplirla en todo lo que podamos, ¿no? Porque la gente sufre. Creo que el primer punto donde nosotros queremos suplirla es en el joven mismo. Claro. Que se deje de enfocar en él. Claro. Y empiece a mirar las situaciones o las necesidades de los demás. Claro, porque cuando se enfoca en sí mismo, pues eso no tiene fin, ¿no? No tiene. Lo vemos con los niños que quieren un juguete tras otro, tras otro, tras otro, y no tiene fin. De repente se muestran insatisfechos con un juguete, con un regalo para ellos, y porque si no compartes con los demás, pues te corrompes. ¿Cómo es que se llama ese ministerio? JOAMI. Jóvenes Adventistas. ¿Y sientes que los jóvenes lo están asimilando? Sí, este próximo mes de agosto tenemos el siguiente en Felipe Carrillo Puerto. Ajá. Y estamos proyectando otros 1000 muchachos participando. ¿Y también ese tipo de actividades? Sí. ¿Se unen a las autoridades municipales o a otras agencias allí? Toda la parte del servicio comunitario
se pide su apoyo. Nosotros les pedimos, dame el material, tú pones el material y yo pongo la mano de obra. La mano de obra. Y entonces tenemos un trabajo en conjunto y se testifica, se hace siempre algún concierto normalmente en la plaza principal de música cristiana y se invita a las personas a participar. O sea que llegan y hacen un impacto en la ciudad. Sí. Ahora te imaginas el impacto que pueden hacer 1000 jóvenes, ¿no? en una comunidad. ¿Y qué testimonios has tenido de ellos, de los mismos jóvenes, cuando termina un evento como estos? Se sienten útiles, pastor. La respuesta que hemos tenido es que ellos se sienten útiles. Es importante eso, ¿no? Sí, y eso es algo yo considero muy valioso. Y de todos modos tienen su devocional en la mañana. Sí, claro, hay un devocional para ellos. Tenemos el devocional, tenemos la parte espiritual de motivación. De estudiar la Biblia, de estudiar la Biblia y entonces ahora sí, vámonos a hacer la actividad de trabajo físico, insisto, hay diferentes actividades que se realizan. Pues estás realmente contribuyendo de una forma muy, muy creativa, muy interesante. Además sabemos que el fin último de la educación es que los jóvenes presten un servicio con gozo aquí, preparándose para un servicio en el mundo venidero con Cristo. Gracias, Enoch. Yo le hago 10 preguntas a todas las personas que acceden a visitarnos a Vidas que Educan. Dios, primero, segundo, tercero. Primero. Título de un buen libro. Esforzados y valientes. Palabra favorita tuya. Servicio. ¿Qué prefieres, llorar o reír? Ambas. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Gracias. ¿Es mejor ser alumno o maestro? La materia favorita de tu vida. Historia. ¿Y la no favorita? Matemáticas. ¿Qué prefieres, letras o números? Letras. ¿Qué es lo que puedes enseñar a otros? Servicio. Que ya lo estás enseñando. Ya veo exactamente servicio, ¿no? El fin último de la educación. El fin primario es que tengan un encuentro salvador con Jesucristo. Entonces, esas actividades llevan a los jóvenes al encuentro con Cristo y a servir a los demás. Muchas gracias, Enoch, por visitarnos en Vidas que Educan, y deseo que Dios te siga utilizando a ti y a tu esposa en su servicio. Gracias, profe. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Muy interesante, ¿no es cierto? Vean cómo los jóvenes adquieren sus deudas con sus padres para pagarla en la educación de los hijos. Y por haber recibido la orientación de los profesores, ahora para orientar a una nueva generación. Así se juntan las agencias educativas, el hogar, la iglesia y la escuela. No olviden enviar sus comentarios a contacto@vidas.tv. Y recuerden, vamos a unirnos en el servicio. Hay que llevar a los jóvenes al servicio. Es el filtro maestro de la educación. Así son las vidas que educan, en el escenario del servicio para trascender en la comunidad, para ayudar a otros, trascendiendo en esta vida y además trascender por la eternidad.